Se cumple un año desde que Joe Biden asumió la presidencia estadounidense. El mandatario reconoció errores en su gestión al tiempo que el Senado rechazó su proyecto de reforma electoral que buscaba ampliar y proteger el derecho al voto. Tenemos análisis. Y este aniversario llega en medio de las tensiones con Rusia por las que el secretario de Estado de Estados Unidos está de gira por Europa. Hoy desde Alemania abogó por una salida pacífica. No obstante, señaló que habrá un alto costo para Moscú si ataca a Ucrania. Ampliamos desde Berlín. Un nuevo escándalo rodea al primer ministro británico Boris Johnson. Un diputado conservador acusó al gobierno de chantajear a los parlamentarios que se oponen al premier. Johnson aseguró que no hay pruebas. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos en Estados Unidos. Joe Biden cumple un año en la Casa Blanca en medio del auge en los casos de COVID-19 por la variante Omicron, la mayor inflación en décadas y reveses importantes para su gestión. Según sondeos, el mandatario pasó de tener una aprobación del 56% en enero de 2021 al 42% en enero de 2022, pese a victorias como la aprobación de su plan de alivio por el COVID-19 de 1,9 billones de dólares y su paquete de infraestructura por más de $1 billón. Para analizar este periodo, conectamos con Laurence Gambiner, analista político y consultor internacional. Bienvenido a France 24. Ha habido varios reveses para el mandatario. El más reciente fue que el Senado hundió su plan de reforma al sistema electoral y hay otros factores como la retirada de Afganistán que son muy cuestionados. Esta baja en la favorabilidad le puede jugar en contra y hacer que pierda el control de las cámaras, que los demócratas pierdan el control de las cámaras en las elecciones de medio término. Sí, buenas tardes. Definitivamente con esa baja popularidad y con los reverses que ha sucedido con el señor Biden, el control de los demócratas de la Cámara de Representantes está en peligro. Normalmente el partido que está en poder va a perder escaños en las elecciones, se llaman midterm. Y en este año es casi seguro que los republicanos van a tomar control de la Cámara de Representantes. La cuestión es que si los demócratas pueden mantener control sobre el Senado. Si pueden mantener el Senado, tienen mejor chance de avanzar con uno de los proyectos de Joe Biden. Si pierden ambas casas, va a ser muy difícil para el presidente. ¿Cuáles son los principales retos que le esperan al jefe de Estado para 2022? Definitivamente el primero es la economía y la inflación. El pueblo americano ve todos los días en los supermercados, en las estaciones de gasolina y en el alquiler de las casas un aumento, y eso siempre va a causar problemas para un mandatario. Él tiene que tomar control sobre eso, empezando aflojando las cadenas de suministro que están restringiendo mucho la economía y causando la inflación. También el resurgimiento del COVID ha tenido un impacto grande. Él tiene que retomar control sobre eso y empezando a bajar las incidencias y los contagios de Omicron, hay señales que él puede hacer eso. Finalmente, Joe Biden fue elegido porque él dijo que puede hacer cosas, que tenía una historia en el Senado de los Estados Unidos que muestra que él es capaz de manejar el gobierno y lograr objetivos. Él ha tenido unos reverses muy dramáticas y muy públicas en el Congreso. Él tiene que volver a tener proyectos prácticos que pueden recibir el apoyo de ambas cámaras en el Congreso. Y así, si él puede tener unos logros, aunque no tan grandes y masivos como él quería, unos logros prácticos y mostrar que él sí tiene control sobre la situación. Señor Gambiner, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Y en Berlín, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esta escala en Berlín es la última antes de que mañana viernes Blinken se reúna con su contraparte rusa, el canciller Sergei Lavrov. Conectamos con Thomas Sparrow, él es corresponsal de France 24 en la capital alemana. Thomas, ¿qué otras conclusiones o qué conclusiones se conocen tras el encuentro de los líderes? La principal conclusión es el enfoque diplomático. Quieren, por supuesto, discutir posibles soluciones con Rusia. Le han pedido
a Rusia, y es algo que también va a reiterar Blinken en su reunión con Sergei Lavrov, que Rusia tome medidas para deescalar la situación. De lo contrario, si Rusia hace lo que se pueda describir como una agresión, los aliados de Estados Unidos y en particular también Alemania, pero otros aliados, han asegurado que habrá consecuencias para Rusia. Por supuesto, lo que se estuvo discutiendo hoy aquí en Berlín entre los principales países que se reunieron, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, es qué tipo de consecuencias podría haber si en efecto Rusia hace lo que se considere una agresión. Bueno, y después de estas declaraciones, ¿qué se espera puntualmente de la reunión entre Blinken y Lavrov mañana en Ginebra? Blinken dijo hoy precisamente aquí en Berlín que no espera que mañana la situación se solucione del todo. Son pasos que se van a dar hacia una posible solución. El principal objetivo del secretario de Estado será presentar la postura de Estados Unidos, algo que por supuesto hizo hoy también aquí en la capital alemana, y presentar también la posición de los otros aliados de Estados Unidos. Precisamente ese enfoque en la diplomacia, algo particularmente importante para Alemania. Alemania ha reiterado que quiere tener un enfoque diplomático muy claro, por ejemplo, reactivando lo que se llama el formato de Normandía junto a Francia para negociar con Ucrania y con Rusia. Eso es algo que también se va a discutir mañana en Ginebra, pero falta ver qué tanta disponibilidad y qué tanto interés también hay de parte de Rusia. Así que por un lado está todo el tema diplomático, por el otro lado también está la posibilidad de sanciones o de consecuencias si el tema se agrava en la frontera con Ucrania. Tomás, gracias por esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Y la tormenta que rodea al primer ministro británico Boris Johnson no cesa. Este jueves, un diputado conservador acusó al gobierno de chantajear a aquellos parlamentarios que planean presentar una carta con miras a activar la moción de confianza por la gestión del premier. Johnson negó que haya pruebas y suficientes apoyos podrían provocar su destitución tras los escándalos. El más reciente, las fiestas en la residencia oficial del gobierno. Alba Santana nos amplía. Los problemas en torno a Boris Johnson parecen no terminar. En medio de la lluvia de críticas en su contra por asistir a una fiesta en Downing Street en pleno confinamiento, ahora un legislador conservador acusa a su gobierno por chantaje. En los últimos días, varios diputados se han enfrentado a presiones e intimidaciones por parte de miembros del gobierno tras suponer o expresar su deseo de presentar un voto de confianza contra el primer ministro. La intimidación de un miembro del Parlamento es un asunto grave. Y es que desde que se filtró la asistencia de Johnson a la fiesta, son muchos los diputados de su propio partido los que le han dado la espalda, presentando cartas de confianza en su contra que podrían llegar a destituirlo. Si se prueban estas amenazas o intentos de coacción, pasaría a ser asunto de la justicia, acusaciones que Johnson niega. No he visto evidencias o he sabido nada sobre ninguna de esas alegaciones, sobre todo porque estoy centrado en qué hacemos con el problema número uno de los británicos, que es el COVID-19. Hasta ahora, Johnson se niega a dimitir tras los escándalos, asegurando que llevará a su partido a las próximas elecciones, previstas para 2024. El primer ministro ganó los comicios de 2019 con un amplio respaldo. No obstante, estas filtraciones amenazan con hundir su popularidad en Reino Unido. El Papa emérito Benedicto XVI fue acusado de inacción en 4 casos de pedofilia en Alemania cuando él era un alto funcionario del Vaticano. Pese a que el periódico alemán Die Zeit denunció reportes entregados a Joseph Ratzinger sobre el tema, el pontífice emérito en retiro negó haber recibido información sobre lo sucedido. 2 de los casos, que se remontan a la época en la que Ratzinger era arzobispo de Múnich, involucran a clérigos señalados de abuso que permanecieron activos. Y este jueves se llevó a cabo la segunda jornada de movilizaciones de profesores en Francia en contra de lo que han calificado como políticas erráticas del gobierno frente al COVID-19. Los profesores denuncian que los lineamientos en materia educativa están siendo modificados constantemente y no protegen ni al profesorado ni a los estudiantes adecuadamente. Asimismo, condenaron al ministro Jean-Michel Blanquer luego de que se conociera que el protocolo para el regreso a clases fue anunciado desde Ibiza, donde el funcionario estaba pasando vacaciones. Llegamos al final del informativo, pero volvemos en breve con más aquí en France 24.